de de nuestra reforma energética, la nueva aplicación que tiene importancia porque realmente son diseñadas todas en el periodo de la actual administración de la doctora Sheinbaum. Entonces, va a ser muy importante porque ya ahora sí, ya esto no proviene de administraciones anteriores ni de otro tipo de interpretaciones, sino son los nuevos reglamentos. Pues les doy la bienvenida a todos. Jorge, bienvenidos y adelante. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos, amigos y amigas. Mi nombre es Jorge Arrambide, ya me conocen del clúster energético. De parte del Comité de Marco Jurídico del clúster, les doy la más cordial bienvenida a este primer webinar de 12 de actualización regulatoria derivado del nuevo marco jurídico de energía. Vamos a hablar tanto de electricidad como de hidrocarburos en toda esta serie de webinars que inauguramos el día de hoy con el enfoque en generación eléctrica, que justo como verán tenemos dos grandes expertos muy apreciados aparte del clúster que tienen algunas primicias, ya que se acaban de publicar unas reglas en CONAMER, aún no son vigentes, pero muy interesantes con sus consecuencias y demás. Se hablará de todas las figuras de generación eléctrica, autoconsumo, si te interconectas, no te interconectas, va al mercado, no va al mercado, qué hay que hacer, cómo viene la rola, todo ese tipo de cosas. Y como bien dice el ingeniero, ahora sí, ya no hay que si no nos dan un permiso, que si sí, porque todo es del gobierno, es del propio gobierno. Entonces, sin mayor preámbulo, antes de cederles la palabra a José Antonio y a Alejandro, me permito hablar un poco de su semblanza. Como lo hemos comentado, Alejandro García Estebarena, un experto del área técnica en generación, es director comercial y de planeación de TechGen. TechGen, como todos sabemos, es una empresa muy conocida, de gran renombre, que opera una de las centrales eléctricas más icónicas, no solo en Nuevo León, sino en México. Alejandro tiene estudios en la Universidad Austral en Argentina y tiene amplia experiencia en el desarrollo de negocios para empresas multinacionales y particularmente con enfoque en el sector eléctrico. También nos acompaña desde la Ciudad de México, donde estoy ahorita, José Antonio Telles. José Antonio es socio de la firma Santos Elizondo y cuenta con gran experiencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica y en particular en generación. José Antonio estudió en la Escuela Libre de Derecho y ha sido profesor en diversas materias. José Antonio tuvo también la Tuvo oportunidad también la de oportunidad de parte del equipo que parte del redactó equipo que redactó la la ley de la primera industria ley. eléctrica. Entonces tiene mucha experiencia en todo esto. Antes de cederles la palabra, les comento nuevamente, este es un primer webinar de 12. Como lo hemos diseñado con el apoyo del ingeniero Cadena vamos a balancearlos, van a ser 4 webinars en materia eléctrica, 4 webinars en hidrocarburos y 4 webinars en temas transversales, como Project Finance, ocupación superficial, manifiestos de impacto social, etcétera, que son transversales a las dos áreas. Entonces, empezamos hoy con el pie derecho, con dos grandes técnicos, José Antonio, Alejandro. Adelante, por favor. Claro, con gusto, Jorge. Muchas gracias por la presentación. Ahora mismo les compartimos nuestros slides. Háblale a Alejandra y dile que si me puede conectar el Zoom en el... No sé si ahí ya se puede ver. Sí, adelante. Perfecto. Bueno, pues buenos días a todos. Como les comentaba ahorita en la introducción el ingeniero y también Jorge, vamos a empezar con el tema de generación. Y hay mucha nueva regulación al respecto, ¿no? Es muy interesante estar viendo estos temas ahorita. Y les voy a contar un poquito una introducción para que nos vayamos intercalando después Alejandro y yo, tratando de darles un poquito más de explicación de cada tema, tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista
más estratégico, más de negocio. Entonces, lo primero es que nos gustaría partir de cuál es la situación actual, que ya todo el mundo la sabe, pero yo creo que es muy importante poderla tomar en cuenta como un punto de partida, porque eso es lo que hace que cambie la postura del contexto regulatorio, ¿no? La primera cosa que tenemos es que pues hay necesidad de proyectos de transmisión y de generación, ¿no? O sea, se estima, por ejemplo, el año pasado el IMCO 123,000 millones de pesos en transmisión. Se estima una generación en el PLADECE actual. El PLADECE es el documento que viene a sustituir al que antes llamábamos PRODECEN, es el plan del desarrollo del sector eléctrico y están estimando que a 2050 prácticamente se va a duplicar el sistema. Ahorita andamos más o menos en 82 gigas de capacidad instalada y quieren agregar otros 76 a 2050, es muchísimo. Mientras que para 2030 se planean 17 gigas. Pero, el hecho de que haya una planeación no significa que necesariamente vaya a salir, aunque sí hay una diferencia, como lo vamos a ver en adelante, entre el PRODECEN y el PLADECE, porque el PLADECE es vinculante, ¿no? De estos va a haber un pedazo que van a desarrollar los privados y ya hubo una convocatoria, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque es mucha inversión. Es mucha inversión y la CFE llegó a un punto el año pasado en donde tenía su mayor deuda y pues no se ve como algo necesariamente factible que la CFE tome toda la carga de la inversión, ¿no? Eh, hay otra parte que nos afecta mucho aquí en el clúster, que es la necesidad de proyectos en sitio y las conexiones de industriales. O sea, hay mucho movimiento de ese lado ahorita con la falta de capacidad o los requerimientos de los refuerzos de conexión de centros de carga, sobre todo cuando son un poquito más grandes, pero ya empezó a afectar a los que pues no necesariamente son tan grandes, sino un poquito más medianos. Entonces, eso va a ser muy importante. La otra es que la renegociación del TEMEC tiene su componente de energía, y el componente de energía está siendo muy importante no solamente para el tema de hidrocarburos, sino también para el tema de energía. No necesariamente para el de fuentes limpias en este caso, porque la administración de nuestros vecinos del norte no tiene tanto interés en ese tema, pero sí va a tener afectaciones porque pues, hay inversionistas de los Estados Unidos que están metidos ahí, ¿no? Y bueno, finalmente esto detona la decisión del gobierno de implementar una política energética más abierta a privados, ¿no? Porque es más necesidad que otra cosa. Eh, Independientemente de cualquier estrategia que se pueda llevar a cabo, pues lo que han manifestado es sí un cambio de rumbo, en cierto sentido, contra lo que veíamos en el gobierno anterior, que básicamente paralizó las cosas y ahorita lo que estamos viendo es mucho movimiento, ¿no? Regulatorio. Eh, Ejemplos de las leyes o reglamentos que estamos viendo al día de hoy, todo el mundo ya conoce la Constitución y la LESE, o la Ley del Sector Eléctrico, no las estamos mencionando aquí porque ya tienen un tiempo, pero ahorita están reglamento de la Ley del Sector Eléctrico, que es parte de ese paquete de nuevo de reglamentos que estaban hablando en la introducción. Están las DACs de permisos de generación, que son las disposiciones generales que hablan de cómo pedir un permiso, de cómo migrar un permiso, ya sea de autoabasto o sea del IE, de Ley de la Industria Eléctrica, hacia la Ley del Sector Eléctrico. Las DACs de autoconsumo interconectado, que a estas nos referimos a un proceso simplificado de solicitudes de permisos menores a 20 megawatts, que pues son bastante más sencillas en cuanto a los requisitos, no necesariamente en cuanto al tiempo de atención, pero contra los requisitos sí. Las DACs de planeación vinculante, que son las que te dicen, oye, ¿cómo vinculo el mundo real con los criterios dentro de otras reglas? Porque la planeación vinculante está presente en todos lados y lo vamos a platicar. El PLADECE, que a diferencia del PRODECEN ya es vinculante, entonces cualquier cosa que venga ahí, pues es una obligación, ya sea para el gobierno, ya sea, más bien no una obligación, sino una puerta de entrada hacia los privados que está limitada, ¿no? Que ahorita comentaremos un poquito más de eso. Está la convocatoria de proyectos estratégicos,
que trae más de 6 gigas de capacidad instalada. Ahorita vemos un poquito que hay en el norte del país también de ese lado, pero es muy importante porque es la versión inicial de una especie como de subasta del gobierno, ¿no? No es exactamente así porque no hay precios, no hay PPAs, pero sí hay oportunidad de desarrollar este tipo de proyectos y es mucha capacidad, son 6 gigas, independientemente de si se asigna el 100%. Y finalmente el reglamento de la CFE que salió, si no me recuerdo, ayer o antier, ¿no? También ayer en la noche, ayer en la tarde-noche, nos publicaron en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria unas DACs de autoconsumo. Estas no son las DACs del autoconsumo interconectado para pedir permisos, sino son las DACs que regulan el autoconsumo y traen reglas muy importantes. Esa todavía no está vigente, pero trae una solicitud de autorización, de exención de autorización de impacto regulatorio. eh, y si todo fuera conforme a lo que ha salido ahorita, pues básicamente serían las finales. Ojalá que no lo sea así, porque sí hay reglas muy delicadas que están en esas reglas, pero en esas disposiciones, pero bueno, eso es lo que ha pasado. Alejandro, te cedo la palabra. Gracias, buenos días a todos. Les voy a interrumpir brevemente el flujo de la conversación para agradecer al ingeniero Cadena, al clúster, a Jorge, al comité de regulación por la invitación. Un honor estar de este lado de la mesa. A José Antonio, por supuesto, por acompañarme en este primer webinar, como decía Jorge, de muchos. Eh, y aprovecho para reconocer que tenemos asociados muy variados. Entonces, hoy estamos presentándolo más bien en términos generales y visto como un gran generador o como la industria en su conjunto. Pero bienvenidos que vamos a dejar un espacio hacia el final de la sesión para preguntas y que nos traigan todas las dudas y los comentarios un poquito más aterrizados a cada una de las realidades que trae el resto de los asociados, que por supuesto va a ayudar a los siguientes webinars, pero que también nos va a ayudar a reflexionar hoy mismo. Así que paso un poquito ahora sí a lo que es la reflexión inicial desde el punto de vista del generador y de lo que vemos en la industria. Como bien comentaba José Antonio, todos estos cambios son recientes, no son un cambio de rumbo total, pero sí son una aclaración de muchas de las cosas que esperábamos. Si bien no está 100% claro y definido todo, la verdad es que estábamos ansiosos porque llegara este momento para tener reglamentos con reglas más claras, más escritas, y si bien faltan algunos detalles, o puede que algunos ni siquiera se busque escribir a tanto nivel de detalle, precisamente para permitirle al propio gobierno la flexibilidad que va a ser posible, lo que bien comentaba José Antonio, que es que el plan México, los planes de expansión son de un nivel de expectativa y de ambición alto para lo que estimamos que puede hacer la CFE sola, y entonces van a necesitar esos espacios para que todos aportemos desde nuestro lugar. Entonces, una de las cosas es que la prevalencia que asustó al principio está solo asociada a la planeación vinculante que bien comentaban y no va a influir en el despacho, que era algo que podía ensuciar de alguna manera el despacho económico. No está pensado así. Hay conceptos de justicia energética que son muy válidos, son una visión un poco más social hacia CFE, pero hacia el sector en general. La única preocupación en ese sentido es quién va a poder fondearlo y si es que se requiere cómo que aporten la industria privada o la iniciativa privada en ese sentido. Incluso la justicia energética es uno de los puntos o los criterios para otorgamiento de permisos, y por supuesto ahí falta aclarar más detalles, pero como concepto está bien y se entiende hacia dónde va.
No quiero entrar en todos los detalles, pero ya mencionó José Antonio la diferencia entre la indicativa y la vinculante en términos de planeación. Acá una de las cosas que observamos, y lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando veamos a detalle la convocatoria esta que se presentó hace poco, el gobierno está pensando en esta planificación centralizada en la que hay proyectos ya definidos, hay un rumbo definido y los privados están invitados a participar, a aportar, pero no como quieran, sino bajo estos lineamientos generales. Está pendiente las reglas del mercado, que hoy están por supuesto vigentes, pero que hay que alinear, ajustar algunos detalles para que estén eh, más empatadas con los nuevos reglamentos. Y otra parte importante para, en general, para los generadores, para todos los participantes del mercado, es que se vuelva a unificar la CFE, la estricta separación que se había generado hace unos años, hoy se disuelve y entonces, más allá de las particularidades que tenga cada uno en su relación con CFE, ahora hay una dirección única y hay una independencia menor de las distintas CFEs. Vuelve a ser una. Si me ayudas con la próxima. Esto es un poquito más de reflexiones en particular. La CENER ahora toma atribuciones que antes estaban descentralizadas. Eso es bueno y es incierto al mismo tiempo. Por un lado, por si tiene las capacidades y los recursos para poder tomar todo eso, esperando que esto no genere retrasos. Por supuesto que las indicaciones iniciales parecieran ayudar más que entorpecer. Están abriendo la ventanilla única, están haciendo trámites simplificados, con lo cual debiera ser buena noticia y le da de alguna manera cierta homologación a las formas de la autoridad, que en este caso de nuevo, lo que antes era descentralizado, pasa a manos de CENER. Junto con el tema de la prevalencia estaba el famoso 54%, que es generación del Estado como una métrica. Ahora se aclara bastante, es una métrica anual y es algo que eh, influye a los planes futuros y de nuevo tampoco pega en el despacho de que si la generación instantánea no llega a 54% del Estado, eh, van a hacer algo en el despacho. No está pensado así, está pensado como indicador de mediano plazo. Hay ciertas dudas en cuanto a cómo se mide, pero esos más tecnicismos no me quiero meter hoy. Eh, Autoconsumo, justo como bien mencionaban, hay más detalle a partir de ayer, más allá de que no estén vigentes aún. Entraremos en eso quizás en algún otro webinar un poquito más aterrizado cuando así lo esté. Tema de los legados, también es una situación interesante. Nosotros en particular como TechGen somos un autoabasto, tenemos parte de nuestra generación migrada al mercado bajo la LIE, la ley anterior, y ahora con estas nuevas figuras que se generan, lo principal a destacar es que todo lo anterior se respeta. Hay unos transitorios en la ley y después el reglamento también entra en mayor detalle. No hay una obligación de migrar, las figuras anteriores existen, sí hay una invitación a que bajo las nuevas figuras la CENER pretende tener un mayor orden central de la planeación del sector y entonces sí hay una invitación. Incluso una de las próximas regulaciones que se esperan son en materia de migración, que por como está anunciado sería un procedimiento expedito para ciertos legados para poder convertirse en figuras de la nueva ley. Tema de gas natural, no me quiero meter tanto tampoco, la idea era
quedarnos en energía eléctrica, pero nosotros en particular, y sabemos que varios de los generadores, incluso de la zona, tienen interés en el gas natural porque es su combustible, ¿no? Nosotros somos un ciclo combinado de gas natural. Hay particularidades, hay temas de controles volumétricos, sabemos que alguna vez se habló del tema en el clúster, entonces si fuese de interés, después podemos hacer algún doble clic por ahí. Incluso ahora hay también temas adicionales con una manifestación de valor electrónica que se está implementando. Esto es tema SAT para importaciones, pero bueno, por ahí hay algunos temitas más para tratar, solamente mencionarlos para que más adelante se puedan tocar. Ahí no sé. Bueno, y esto, un poquito de lo mismo que venía hablando, estos son requisitos para el otorgamiento o la modificación de permisos, y como bien mencionaba, los grandes temas que hoy están en agenda, que la planeación es centralizada, con lo cual los permisos que hoy se otorgan son en principio y con prioridad los de la convocatoria, entonces son los que el gobierno ya tiene identificados. Muchos ya tenían permiso y hay que revalidar, o muchos ya tenían contrato de interconexión y hay que extender, pero sí son los que están en una lista. Lo que se incorpora es ciertos criterios que son todavía un poquito indefinidos, pero que tienen que ver con un interés de que haya de parte del permisionario contribución a investigación, formación, capacitación de recursos humanos, aportes a la justicia energética, suficiencia, confiabilidad. Son conceptos que desde el punto de vista de la concepción técnica del sistema tienen sentido, pero al momento de llevar esto a la práctica más terrenal de un permiso, todavía hay algunas indefiniciones y hay que entender cuando uno realmente recorre este camino, qué es lo que requiere del otro lado. De paso, de nuevo, Sí, gracias Alejandro. Bueno, ahora hablando de cómo se ve el panorama de la regulación en generación, pues hay varios esquemas que hay que analizar, ¿no? Estos ya vienen de alguna manera en la LESE, desde la ley, pero en el reglamento, a diferencia de lo que sucedía en el reglamento de la ley, que sí tenía alguna que otra regla relevante, pero que pasaba un poquito más por la sombra, no era tan importante en la regulación, el reglamento de la LESE sí lo es, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, generación distribuida, que es la generación, por ejemplo, solar, la que se pone en los techos, y que va hasta 0.7 megawatts, o que puede referirse a centrales convencionales también que estén interconectadas y que no superen los 0.7 megawatts. Pues lo que nos están diciendo básicamente es, oye, esto Ah, va a hay que hacerlo el viernes. esto va a continuar, pero vamos a analizar cuáles son las contraprestaciones para que no haya subsidios ocultos, ¿no? Que no estén autorizados. Eso de los subsidios ocultos que no estén autorizados por la Secretaría de Hacienda, lo que quiere decir es, oye, el net metering y el net billing igual están siendo un subsidio, ¿no? El net metering y el net billing, para darles contexto un poquito, porque es una tecnicalidad ahí que hay en la regulación, se refieren al intercambio de energía por energía o intercambio de energía por dinero a el precio del PML correspondiente, que se da para inyección de generación distribuida, ¿no? La generación distribuida se conecta, es la capacidad que se interconecta a las redes generales de distribución en un
me voy a aventar un technicality más grande que es interconexión a un circuito de distribución con una alta concentración de centros de carga, que eso en español lo que quiere decir es que haya más demanda en el circuito de distribución y que no exporte, que haya más demanda que generación y que no exporten en las redes de transmisión. Esa es la parte esencial de la generación distribuida. Y digamos que como esa distribución o esa conexión, interconexión a la distribución es parte esencial de la generación distribuida, pues por eso están atacando ese tema, ¿no? Igualmente aquí por la forma en que terminaron regulando el autoconsumo, a diferencia de la figura que existía en la LIE, que es el abasto aislado, pues terminaron sacando a la generación exenta de menos de 0,7 megawatts que no está interconectada a un circuito de distribución, de la definición de generación distribuida y de la de autoconsumo, que eso no sucedía antes. Antes entraba dentro de la de abasto aislado, o podía entrar dentro de la de abasto aislado. Ahorita nada más es generación exenta, ¿no? De hecho, la nueva regulación que podría salir, que les comentábamos al principio sobre autoconsumo, también retoma este concepto de generación exenta, pero para redes particulares, ¿no? Esas partes son importantes de entender. Eh, Ahora, justamente para el autoconsumo, la diferencia clave contra lo que existía en el abasto aislado, primero en la ley del sector eléctrico, era que en el abasto aislado existía un grupo de interés y en el autoconsumo no, ¿no? En el autoconsumo era básicamente yo me genero a mí mismo y no puede entrar nadie más. El reglamento lo abre totalmente, cambia la perspectiva de la ley del sector eléctrico y dicen, bueno, lo que pasa es que el concepto de necesidades propias en sitio se entiende como cualquier generación que se haga en favor o que vaya a aprovecharse por un grupo de autoconsumo, por una usuaria de autoconsumo, que estén conectadas a una red de autoconsumo, y una red de autoconsumo no es otra cosa que una red particular que se conecta a una central eléctrica, ¿no? Y que no va a pasar su energía para entrega en sitio, eso es importante, a través de las redes de CFE. Le hace la Red Nacional de Transmisión o las redes generales de distribución. Es súper importante esa parte porque lo que sucedió es que abrieron un poquito la llave a algo parecido al autoabasto de antes, nada más que al autoabasto local, ¿no? No al autoabasto remoto, que era, por ejemplo, tenemos una planta en Nuevo León y puede darle energía en Oaxaca, ¿no? Más bien todo esto es en sitio, pero es algo muy favorable, es algo muy bueno que trae el reglamento. Em, y que nos permite hacer pues, esquemas mucho más straightforward. El autoconsumo, pues hay muchas clasificaciones ahí de menos de 20 megawatts que tiene un trámite simplificado y además tiene para el aislado exención de manifestación de impacto social en el sector energético. Por más de 20 megawatts, pues trámite normal, sea cual sea tu tecnología, se divide entre aislado e interconectado. Aislado lo que quiere decir es que no inyecta redes, sino que no inyecta la red, perdón, de CFE, sino que se mantiene 100% particular. El interconectado sí tiene un excedente a CFE. Esta parte CN emitirá el modelo de contrato de precio por definirse, la pueden ver ahí porque hasta ayer en la tarde, que ya habíamos preparado esta presentación, se desconocía que iba a pasar en este punto. Ahorita ya tenemos en la regulación que está en CONAMER un modelo de contrato de compraventa de excedentes y el precio ya está propuesto, ¿no? Y el precio sería el menor eh, perdón, el menor entre el PML y el costo nivelado de la energía de la última subasta, según lo publicado por la propia CFE, ¿no? Eso, de hecho, es el punto 9 para renovables y el punto 8 de eso para convencionales. Y bueno, vaya, otro punto muy importante aquí es que ni siquiera es como que la CFE esté obligada a tomar esos excedentes. Puede simple y sencillamente decir no, y tú sí puedes inyectar excedentes, pero no se van a comercializar. Entonces eso es una forma de detener un poquito quizás de ese lado la inversión. Nosotros creo que sabemos que al gobierno no le llama mucho la atención
el que los particulares estén metidos en temas de generación y además es una forma de control para que CFE tenga un poquito más de participación. Aquí la clave importante va a ser entender cuándo CFE sí va a aceptar los excedentes y cuáles, cuándo no. Y también obviamente pues lo que va a terminar generando es que la gente que necesite plantas en sitio pues va a tener un incentivo para tener un autoconsumo aislado y no uno interconectado, ¿no? Eh, hay muchos otros temas. Por ejemplo, estamos hablando de contratos de servicios de producción de energía y no de contratos de compraventa de energía. Eso es un tema muy importante. Otros temas importantes son la relación entre la demanda máxima de la carga en sitio contra la capacidad instalada, cuál espacio puede haber de que no se ocupe el 100%, eh, qué tipo de instrumentos, de mecanismos físicos tiene que haber de protección de bajo consumo, etcétera. Hay muchas reglas si quieren, y si dentro de la sección de preguntas y respuestas alguien quiere entrar en esto con todo el gusto del mundo. Y finalmente, pues están los temas de generación del MEM. Aquí está en primer lugar puros privados. Eh, Dentro de esto entra la convocatoria que les mencionamos hace ratito y que vamos a entrar más adelante. También están digamos que los proyectos mixtos que tienen dos tipos. Uno es el producción a largo plazo, que es como un IPP que le vende solamente a CFE y que no puede hacer ninguna otra cosa, y la inversión mixta, en donde el gobierno participa de manera directa o indirecta, con al menos el 54% para mantener esa prevalencia, ¿no? Ahí también. Te cedo la palabra, Alejandro. Gracias. Unos puntos adicionales, de nuevo, con la idea de que sean disparadores, entendiendo como un webinar inicial y más general. Eh, de nuevo, una parte de la reflexión sobre los proyectos prioritarios, esta convocatoria, está bueno, está centralizado, hay un plan, pero ¿qué pasa con los otros, no? Entonces, si hay otros permisos que no caen dentro, si hay otros planes de inversión, otros pipelines de decisión en empresas que no están ahí, ¿dónde caen y cuándo? Eh, Hay esquemas mixtos, como bien contaba José Antonio. Eh, Hay dudas respecto de quién se anima a invertir en conjunto con CFE, y también hay dudas en cuanto a cómo se contabiliza eso, porque en uno de los... Te fuiste, Alejandro, te fuiste, te fue el sonido. No sé si por alguna razón se le cayó la señal a Alejandro. Este, si le pudiéramos dar unos segundos. Aprovechando ahí, yo creo que la realidad de asociarse con CFE se me hace que es muy remota en la vida real, ¿no? Sí, ingeniero. Todo mundo tiene esa preocupación en efecto porque, a ver, ¿quién quiere entrar con un control de CFE ya de entrada, ¿no? O sea, 54% directo o indirecto, eso quiere decir que CFE tiene el control del activo, ¿no? Independientemente de que, por ejemplo, la diferencia entre los IPPs que le venden nada más a CFE contra los proyectos mixtos de inversión mixta es que los proyectos de inversión mixta le pueden vender a terceros, ¿no? Sí es una preocupación en general. No sabemos nosotros si realmente es este esquema tan relevante como la CFE, pues parece darle ese lugar tan relevante. Pero ahí están y hasta ahorita pues no ha sido un rechazo absoluto
por parte de desarrolladores e inversionistas entrar en este tipo de proyectos. Lo que sí es que el propio gobierno, a través de la convocatoria de proyectos estratégicos, lo que está demostrando es que está viendo un poquito más adelantado el tema de privados, ¿no? Alejandro, ya estás por aquí. Estás en mute. Alejandro, perdón, creo que estás en mute. No, no sé si nos escuchas. No. Ah, Bueno, ingeniero, en lo que Alejandro creo que está teniendo algún problema técnico por ahí. Sí, como le comentaba, pues ese es un poquito el tema, ¿no? Con los proyectos mixtos, pero tiene toda la razón. Pues sí, y es parte también de la misma requisito que le pusieron para hacer negocios con Pemex, donde al final, allá creo que Pemex hablaba de un 60-40, 60 para Pemex y 40, sin posibilidad de administrar activos, como si los sobrantes de capital estuvieran al orden del día y hubiera gente que quisiera entretener su dinero ahí, su inversión. Claro. Me parece que estamos ahí, está un poquito, pues soñador la posición del gobierno de pensar que va a haber una pila larga de gente que quiere invertir con ese esquema, ¿no? Siendo realista. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. perdón, nueva prueba. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos, Alejandro. Bueno, disculpen, Dale. disculpen. Eh, siempre pasan estas cosas. Bueno, gracias por salvarme en mi minuto de ausencia. Volví. No, hombre, no te Eh, preocupes. Les contaba un poco de las dudas sobre la inversión mixta con CFE. Me salto ya a lo siguiente para no retrasarlos muchos con estas. Eh, Hay dudas sobre el tema de almacenamiento, cuándo aplica, cuándo se obligan los nuevos permisos para renovables. Vienen con obligación de tener almacenamiento, pero las modificaciones también, y ahí puede haber un tema cuando el diseño del parque ya no da para ello y se requiere una modificación de otro tipo. Hay un tema, como bien mencionaba José Antonio antes, los excedentes en todos los esquemas están pensados hacia CFE, que incluso tiene potestad de no pagarlos, pero entendemos que no es la idea. La duda es cómo lo va a pagar cuando lo haga. Después hay temas de si los planes, cómo están, y ahora vamos a entrar un poquito en cómo son esos planes que hay en el PLADESE que había introducido hace un rato José Antonio, si son consistentes con la realidad del mercado, ¿no? Entonces, hoy disponibilidad de turbogeneradores es un tema en la industria y muchas de las incorporaciones que planea el gobierno son de ciclos combinados, de turbinas a gas natural, y hay que ver si eso hace match con que estén disponibles. Em, Hablaba del gas, no me quiero meter mucho, pero también está la disponibilidad, está el tema de cómo empata esto con la soberanía energética y el interés de que cada vez sea una mayor participación de producción natural perdón, producción nacional de gas natural la que abastezca la industria eléctrica y dejar de depender de la importación, que hoy es del 80% del gas de Estados Unidos. Y después también hay temas relacionados con emisiones, si los CELS siguen siendo un instrumento, cómo se empatan con un montón de otras regulaciones asociadas a emisiones. Hoy casi todos los estados tienen ya alguna iniciativa o funcionando o lista para iniciar en temas de impuestos verdes, pero además está el sistema de comercio de emisiones
como iniciativa central de Semarnat, y todo eso puede significar costos para la industria, eventualmente trasladables al usuario final. Hoy no está claro ni siquiera el esquema para que llegue al usuario final y hay que ver si los generadores pueden hacer frente a eso, ¿no? Entonces, títulos para reflexionar. Entrando un poquito al PLADECE, eh, igual que el PRODECEN, tiene tres, digamos, conceptos grandes. El primero es el cómo estamos, que describe la situación actual del sector. El segundo es qué vemos que viene, qué es la demanda que hay que atender y qué es las metas que hay que cumplir en cuanto a energía limpia. Acaba de pasar la COP, no hay este año grandes conclusiones, pero sí, digamos, eh, el mismo interés en mantener por lo menos las metas a nivel mundial y a nivel México, de contribución de energías limpias en el sistema. Y después está, más bajado a tierra, la sección donde está más concreto qué proyectos se mencionaban al principio, algunos de transmisión, eh, también hay de distribución, también hay de generación, ahí hay algunos números, son difíciles de entender en el contexto. Ahora les voy a mostrar unos gráficos quizás un poquito más fáciles. Hay incluso temas de investigación y desarrollo, temas de nuevas fuentes de energía, se habla de hidrógeno verde, se habla de captura de carbono, hay un montón de muy buenas intenciones. Hay que ver, como decía al principio, cómo se puede en conjunto, y en este caso es casi una invitación que el propio gobierno hace con esta mayor apertura que demuestra últimamente, a que todos participemos en eso. Sí, pasala, pasala. Para darnos una idea general, hay para los próximos 5 años 6.700 kilómetros circuito, que esto, la mayoría de las líneas son doble circuito, las que están planificadas, con lo cual son casi 3.300, 400 kilómetros lineales de líneas. Para lo que se hizo en los últimos casi 10 años, es muchísimo, y hay que entender de nuevo con las finanzas de CFE si esto es algo que va a hacer CFE o si, como bien hoy la ley y los reglamentos permiten, pudiese abrirse y convocarse a que haya inversión privada para aportar a esto. Hay que ver los esquemas, esos no están claros, pero de nuevo puede ser que la flexibilidad le juegue a favor al gobierno para que esto se lleve a cabo. Dada la siguiente. Esos mismos grandes números están después volcados por sección, y si ven el mapa, acá más allá de los números, lo importante es que están identificados uno a uno, ¿no? Entonces, esta planificación, la particularidad que tiene es que está detallada y que hay proyectos concretos, muchos de los cuales no son proyectos propios del gobierno, sino que son con la intención de que esto se convierta en permisos, y hacia ahí va también la convocatoria que ya mencionamos. Ayúdame con la próxima. Y esto es un poco lo que le contaba. En 15 años, el PLADECE dice que vamos a duplicar la capacidad instalada. Ojo, capacidad instalada incluye renovables, con lo cual en energía disponible muchos de esos están al 30 o al 40%, con lo cual es difícil de interpretar esto, y sobre todo es difícil de entender el cómo se va a hacer. Pero ahí está, ambicioso, con ganas de que todos podamos aportar para que funcione. Una más. Este es un poquito, lo deslicé al principio, pero me parecía interesante comentarlo porque hay distintos esquemas en las leyes anteriores y ahora hay distintos esquemas en la nueva. Eh, Muchos son similares con cambio de nombre,
los PIEs en particular es algo que llamó la atención al mirar el PLADESE. Los PIEs son esos que tienen un contrato, son privados, desarrollados por privados, pero con un contrato de largo plazo, donde la energía generada es exclusivamente para CFE. Estaba la discusión de que si los PIEs podían tener excedentes y venderlos al mercado, es algo que no estaba prohibido, pero no era la idea original, entonces generó varias discusiones. Pero lo interesante es que esa energía que es casi exclusivamente de CFE, que nace la inversión con un PPA, con un contrato a largo plazo con CFE, sin embargo, en la planificación está considerado que no es generación del Estado. Si se fijan y hacen la cuenta, en el total de participación del Estado suma CFE, Fonadín, que son las plantas ex Iberdrola compradas a través del Fonadín, que hoy opera Quantum, y Pemex. Y los PIE, por alguna razón, están ahí identificados. No sabemos por qué. Podrían estar otros o podrían estar sumados a privado, pero en la práctica están sumados a privado porque no cuentan en participación del Estado. Dato, ¿no? Lo más relevante de esto es que ese 54% que hoy se ve en el 2026 y que va creciendo levemente, es lo que da la indicación de la planificación vinculante y lo que debiera permitir o generar el otorgamiento de permisos asociado a esto. Es decir, si ese 54 baja, se supone que hay que dar un poquito más de permisos a los que sí son considerados del Estado para que ese 54 vuelva a ser el mínimo cumplido. Pasamos una más. No sé si había una mano, igual ahora abrimos, pero nomás para no dejarlos a mitad de camino. Si había una mano, Hola, hola, buenos días. Sí, una duda súper rápida. Para el tema del 54% de CFE a la hora de inyectar energía, no se considera la generación distribuida o el autoconsumo, ¿verdad? O sea, si llega a haber algún excedente ahí. No, Eh, sí se considera, o sea, es todo, Natalia, es la generación inyectada, o sea, tú ves cuánto trae CFE y sacas el porcentaje completo. En donde no están contando necesariamente los temas de generación distribuida y autoconsumo es en el crecimiento de los mismos, ¿no? De la capacidad instalada. Ok, perfecto. Entonces, sí pudiera llegar a afectar, em, o sea, viéndolo como a largo plazo, o sea, sí pudiera llegar como a frenar esos proyectos por la inyección a la red, o sea, si no tiene ese 54% CFE o no. Sería muy complicado. O sea, teóricamente sí pudiera, pero sería muy complicado realmente porque sobre todo la generación distribuida, pues es es una de las banderas del gobierno y em, además de eso, son realmente proyectos muy pequeños, ¿no? O sea, creo que pudiera originarse así en algún momento, pero es más por control de la propia generación distribuida, porque digamos que en principio, pues lo que tú tienes con generación distribuida es que todo está autorizado, ¿no? Para interconexión. Y pues hay zonas que ya luchan un poquito con la capacidad de interconexión que tienen el circuito de distribución, que pueden empezar a exportar y pues eso no es lo ideal, ¿no? Creo que la preocupación viene más por ahí que por el tema de prevalencia. No sé, Alejandro, si tú tengas Gracias. alguna otra idea. Sumo una reflexión, creo que no voy a contestar porque hay dudas, ¿no? Pero por un lado, gracias Natalia por el comentario y la pregunta. Mencionaste CFE en tu pregunta y yo diría Estado, porque así como mostramos recién que el 54 es el Estado y que hay que ver bien cómo se cuenta quién es el Estado y quién no, y sumaban a Pemex ahí, por ejemplo. Entonces es solo esa reflexión para ver el 54. Y lo otro es recordemos que se tiene en cuenta solo para la planificación. Entonces, si está la generación distribuida pensada para, llamémoslo, consumo propio y no
es un plan de inyectar a la red, sino que está interconectado y como consecuencia puede inyectar a la red, entonces no impactaría en el plan porque no sería algo que esté destinado a la red en su diseño. Lo dejo ahí. De nuevo, no quiero que sea una respuesta, ojalá eventualmente sea discusión y veamos en la práctica que esto no repercuta en un entorpecer aquellos proyectos que tienen sentido, sino en ordenarlos para que el sistema funcione bien. Eh, también me pareció interesante. Este mismo gráfico está en cantidad de proyectos, pero se pierde un poco la dimensión de los proyectos. Acá lo importante es ver que no hay más de la mitad de los proyectos que ahí mismo dice instruidos a marzo 25, eh, ni siquiera la mitad están realmente definidos. Hay una gran porción en revisión, hay una parte en análisis, hay una parte en proceso de decisión que hay que ver qué significa, hay una parte por concursar y recién más o menos el 40% está entre en operación, en construcción o en un concurso activo. Con lo cual, yo diría, vamos lento. No queda claro cuál es la medición contra la que vamos, pero podría ser una señal preocupante de que el plan está, pero ahora hay que ejecutarlo. Y esto también creo que es interesante porque hay mucho de lo de los próximos 5 años de adición de capacidad que es eólica y solar, ¿no? Mucho es 70%. Y es un desafío, es algo que no hemos visto aún, salvo el proyecto en Baja California, perdón, en Sonora, que el gobierno los esté pudiendo ejecutar. Entonces, está buenísimo como plan, está desafiante para todos. Hay que ver si alguno de esos puede ser coinversión, con las particularidades que ya mencionábamos antes, de quién se anima a coinvertir con CFE con las reglas que haya, pero hay que ver cómo se llega a eso. Y sí hay otra gran porción de ciclo combinado, con la preocupación que mencionaba antes de qué haremos con el gas. Creo que ahí solamente me gustaría complementar algo porque no estoy 100% seguro de si esta es la totalidad de los 17 gigas que hablábamos al principio, pero hablando de la convocatoria de los privados, esa trae casi puro renovable, si no mal recuerdo, de hecho es puro renovable. Entonces, esa parte también va a ser relevante en la adición de la capacidad instalada, ¿no? Ahí no sabemos si van a agregar pues todos esos que tendría justamente impacto en lo que decía Alejandro ahorita, pero eh, bueno, es un foco de atención. Gracias, muy bueno. Y justo a eso voy. Los proyectos prioritarios de esta convocatoria, precisamente como bien mencionaba José Antonio, son renovables, en particular en el noreste. O sea, hice un corte del noreste solamente, y claramente lo son, pero de los 6.000 megas que estaban en la convocatoria, entendemos que no hay más de 1.500 que ya hayan cumplido con el proceso que estaba inicialmente previsto en 5 días. Después se amplió a 10, ahora parece que todavía está vigente. Eh, pero bueno, digo, de nuevo las intenciones son buenas. La idea de poder hacer esta ventanilla y estos procesos
más expeditos y trámites simplificados, ayuda a que la gente se anime, pero todavía no tanto, ¿no? Hay que esperar que en la práctica realmente se dé. Interesante, esto es todo en el noreste, ninguno en Nuevo León. Somos el clúster de Nuevo León para tocar la puerta o para seguir tocando la puerta. Para que se animen también. Los invitamos a ir a buscar la CENER también. Adelante. Bueno, digo, hablando de proyectos prioritarios, aquí tenemos un par de slides que explican un poquito el trámite. Lo que nos gustaría transmitir un poquito es cuál es la importancia de todos estos proyectos de generación de energía para en general los intereses de los miembros del clúster, ¿no? Que es principalmente pues que haya disponibilidad de energía. Ahorita una de las cosas que estamos viendo, como mencionábamos en un principio, es no hay capacidad de conexión, no hay facilidad para hacer proyectos en sitio, no había hasta el momento, pasamos unos años en donde no sabíamos exactamente cuánto tiempo se iban a tardar, si nos iban a aprobar el permiso o no nos iban a aprobar el permiso. Justamente la repercusión de los proyectos prioritarios tiene que ver con el suministro de energía, ¿no? El suministro depende en gran medida de las coberturas que pueda haber y ya no puede haber cobertura si no hay disponibilidad de energía, ¿no? Entonces el hecho de que haya nuevos proyectos prioritarios que sí sepamos que van a salir al mercado y que no nada más va a ser energía CFE, pues es good news para todos, ¿no? Ahora, el hecho de que no haya proyectos de energía en Nuevo León no quiere decir que no vaya a haber energía en Nuevo León, ¿no? También hay, digamos, por eso Alejandro lo pone así, dentro de la zona noreste, pues tenemos influencia, digamos, en la disponibilidad de energía en Nuevo León, independientemente de si puede o no pasar de otros lados del país. Eh, sí va a haber nuevos, además de que, digamos, los proyectos de los ciclos combinados de CFE, aunque habrá que ver hasta qué punto se pueden desarrollar, en qué tiempo, pues también van a representar justamente eso, ¿no? Eso es, digamos que la relevancia. Ahora, en estos proyectos prioritarios, la diferencia que tienen contra cualquier otra cosa que hagan los privados es que van a tener una atención única, van a tener aceleración en tiempos, ¿no? Ya vienen con una especie de preestudios de factibilidad o estudios de prefactibilidad, lo podemos decir como queramos, en cuanto a que el gobierno ya dijo, a ver, yo necesito capacidad en esta zona, necesito esta tecnología, necesito esta iniciativa de los privados y tienen un estimado de refuerzos en la red que tienen que poner, ¿no? Si me regreso rápidamente aquí a lo que había puesto Alejandro, pueden ver en esta inversión, en esta columna inversión estimada de obras de refuerzo, ¿no? Eso es bien importante también porque de alguna manera, aunque estos no son finales y te piden hacer estudios de interconexión, pues eh, sí te da una idea más o menos de por dónde viene el golpe, ¿no? Que eso es parte de las cosas más relevantes para el desarrollo de un proyecto. Eh, ¿Qué es lo relevante dentro de todo esto? Pues va a ser que es un proceso expedito. Como decía Alejandro en principio, estaba hecho para que estuviera en 5 días la presentación de las manifestaciones de interés y que en cuestión de a final del año ya tuviéramos garantías de interconexión presentadas. Hay que recordar que estas garantías de interconexión lo que dicen es, si soy serio en mi proyecto, estoy garantizándote el monto de las obras de refuerzo y de las obras de interconexión y lo puedo perder si no lo hago, ¿no? O sea, esa es la seriedad. Si no lo hago, pues, si, por ejemplo, hay un proyecto que trae 1.000 millones de pesos de estimado en obras de refuerzo, ¿no? Entonces lo puedo perder. Esa parte también va a ser muy relevante. Como se menciona aquí, pues cuentan con NIE y dictamen técnico unificado de BISMICE durante el registro. Tienen acelerados los permisos de generación. Se supone que este es, digamos, como los pasos, registrar interés y realizar solicitud de estudios de interconexión, etcétera. Son más temas de trámite,
Yo creo que esta es la parte relevante dentro de todo esto para darnos una idea de los tiempos. A los 6 meses a partir de la notificación del permiso deberá presentar el esquema de financiamiento del proyecto, acreditar que se presentó la garantía por las obras de refuerzo, obtener las autorizaciones, iniciar obras en un plazo de 6 meses a partir de la obtención de la EBIS, MICE y la MIA. O sea, son todas cosas muy aceleradas que justamente van a tratar de atender un poquito la falta de energía que hay en el sistema, ¿no? Ahorita. Eh, Finalmente, pasando este tema de los proyectos estratégicos, queríamos cerrar con este tema de disparar ideas, como decía Alejandro, en relación con la regulación, con los próximos pasos, qué es lo que estamos esperando. Yo les pondría aquí, o sea, nada más una descripción muy rápida de los temas más relevantes, es lineamientos para la migración. Aquí lo que estamos esperando es la interconexión, ¿no? La migración del permiso ya está, pero la de la interconexión no. Todavía no siguen aplicando las reglas que vienen en el manual, en el MIC, en el manual de interconexión de centrales eléctricas y conexión de centros de carga. Las DACs de almacenamiento y demanda controlable, ahorita tenemos unas que salieron el año pasado, pero que no están homologadas con la nueva regulación de almacenamiento, código de red y bases del mercado. Aquí vienen actualizaciones, al menos sabemos que en las bases del mercado vienen actualizaciones. Ahorita le dejo a Alejandro los servicios conexos, que son algo bastante técnico y que va a ser mejor que los explique los cambios potenciales al MVP. Yo creo que este es de los temas que más le debe interesar al clúster porque es uno de los temas por los cuales se pierden los ahorros en el suministro de energía. El año pasado tuvimos un cambio por ahí que igual le dejo a Alejandro comentar, pero se viene uno en el futuro. Y finalmente, un tema por ahí de un potencial cambio en la tarifa de transmisión o de porteo, como la conocemos en el autoabasto, ¿no? Y les agregaría aquí esperar en primer lugar en el tiempo el tema de las reglas de autoconsumo, que a ver si se autoriza, probablemente entre hoy y mañana, la exención de autorización de impacto regulatorio para esas nuevas reglas de autoconsumo. Complementando un poco, los servicios conexos hoy es algo que existe en el mercado, que pagamos como usuarios, y son servicios que brinda la red. Estaba previsto que en el mercado sean también productos que se paguen a los generadores, incluso algunos actores que pudieran no ser generadores y que pudieran brindarlos. El almacenamiento pudiera también ofrecer algunos de estos servicios. Son básicamente temas de regulación de voltaje, regulación de frecuencia, de reserva rodante. No los quiero aburrir con la parte más de detalle, más técnica, pero importante es que sí se está pensando en complejizar un poco el mercado y convertirlo en algo que sí dé las señales necesarias para que todos los actores puedan recibir una retribución por aquello que aportan. Em, el tema del mercado de balance de potencia, el año pasado se habían separado, o este año, ya no me acuerdo bien cuándo fue, se habían separado las zonas de potencia, que es algo que se esperaba mucho entre los participantes de ese mercado de balance, pero después se dio marcha atrás. Entonces, claramente vemos que están pensando en algo, están armando algo, quizás se apuraron sin un consenso completo, sin que estuviese, como pasó con el del almacenamiento, alineado a los nuevos reglamentos. Entonces, creo que también lo tienen ahí en cartera como para traer algo pronto. Y bien decía José Antonio, algo que ya se publicó fue la nueva metodología de cálculo de los alineamientos para calcular las tarifas de transmisión, y incorporan varios de los conceptos que son difíciles de cuantificar, pero que se entienden en lo conceptual, como confiabilidad, justicia energética, innovación y esas cosas que mencionábamos antes que también son condicionantes para el otorgamiento de permisos.
todo eso que ahora lo tiene que pagar la red y termina impactando en los usuarios, para los legados, quien lo paga es CFE ICL. ICL es Interconexión de Contratos Legados, que es el representante de los autoabastos en el mercado. Entonces, si le cambia lo que ellos tienen que pagar en el mercado, la consecuencia casi inmediata es que se va a tener que dar vuelta y modificar. No sabemos si eso es un incremento o no, pero por lo menos es una modificación de la forma para estas tarifas de porteo que mencionaba. Entonces, vemos que se viene, no hay tanta claridad, y como bien mencionaba José Antonio, hay varios de estos puntos que son los próximos que vienen, los que todavía son incógnita en su detalle mayor. Entonces, como reflexión final es, hay un montón de cosas nuevas, hay mucho de qué hablar, hay más definiciones, pero todavía sigue habiendo muchas preguntas, ¿no? Con eso creo que cerramos. No sé, José Antonio, si algún Muchas- otro comentario, pero de nuevo, gracias. La idea era generar disparador y abrimos a preguntas, todavía que tenemos unos 15 20 minutos. Eh, Gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Alejandro, José Antonio. Como dice Alejandro, se abre el foro para preguntas. Adelante, quien tenga oportunidad. Bueno, buenos días a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, Aida. Sí, sí, Aida. Bueno, yo soy Aida Gándara y soy del TEC de Monterrey. Y una de las preocupaciones que siempre tengo es la cuestión de la sostenibilidad y la crisis climática. A ustedes como empresarios y ante este panorama que se ve bastante desalentador, la verdad, para los empresarios, yo veo que pasamos de la centralización a la supuesta descentralización y luego otra vez una centralización global, lo cual no viene bien para una verdadera inteligente distribución del mercado energético y una transición acelerada hacia las energías limpias. Ustedes, y con lo que dijo el ingeniero César, ¿qué van a hacer? O sea, ¿le van a entrar? O sea, ¿cómo le vamos a hacer en México realmente? ¿Qué tienen pensado ante esto? Porque con lo que yo entendí, las cosas no están muy bien para precisamente para los que quieren apostarle a la energía, a las energías como particulares. Me animo a un inicio de respuesta, pero los invito a todos, ¿no? La verdad es que, de nuevo, esto intentaba ser desde nosotros un disparador, pero también una invitación precisamente a hacer, ¿no? Entonces, creo que el primer mensaje es, nosotros no lo vemos tan desalentador. Nosotros sí vemos que hay un orden, hay un norte y hay un plan que incluye la transición energética. Es decir, sí hay una búsqueda de la mejora o el cumplimiento de estas metas ambiciosas de reducción de emisiones, de integración de energías limpias al sistema. Sí es cierto que no están todavía todas las señales como para que los privados entren en quinta, ¿no? Pero sí hay señales como para que se animen y, como bien decíamos en lo de la convocatoria, más allá de cómo está armada la convocatoria, de qué tan exitosa pueda ser en el corto plazo, está pensada mucho en energía renovable. Entonces yo creo que sí, hacia allá vamos. Tenemos que ayudar en el cómo, y la Secretaría de Energía está abierta a que desde distintas asociaciones, pero también desde donde cada uno pueda aportar, los ayude a mejorar la forma. Si me dejas complementar, Aida, desde un punto de vista más de la estrategia quizás del Estado y del contexto global, yo creo que tienes un punto muy válido porque en general en el mundo esto no es un fenómeno México, ¿eh? O sea, en general en el mundo estamos viendo un, una especie de retroceso en las energías limpias, en la forma de pensar.
y eso se ve reflejado en las políticas de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, ahorita está mucho un discurso de moderación de las consecuencias del cambio climático. Eh, ese es un tema bastante importante porque sí es una corriente muy fuerte ahorita. En México, al contrario de lo que hubiéramos esperado, por ejemplo, la administración Biden le ponía mucha atención al tema del cambio climático, la administración Trump no, y estamos al revés, ¿no? La administración AMLO no le daba mucha importancia al cambio climático, a las energías renovables, y la administración Sheinbaum sí le da importancia, ¿no? Eh, a pesar de que no sea necesariamente, no estamos, digamos, en el contexto de plática de Europa, ¿no? Oye, ¿cómo integramos más renovables? O no estamos en CAISO teniendo los problemas de control por exceso de energía solar o alguna cosa por el estilo. Más bien estamos en un tema de falta de transmisión y falta de distribución, donde no hemos tenido inversiones de ese tipo. Pero como decía Alejandro, yo creo que a diferencia del mundo, sí estamos viendo un poquito de luz. No sé si es un poquito el efecto de que venimos del 0 al 1 o al 2 en estos últimos 6 años, pero creo que sí coincido con Alejandro en el sentido de México va un poquito más hacia esa tirada de las energías verdes. No habíamos tenido incrementos importantes en compromisos en mucho tiempo. Y ahorita sí los estamos viendo reflejados en el PLADESE, cosa que al menos es novedad en las intenciones, ¿no? Muchas gracias por esa ventana optimista y por esa apertura, porque sí es preocupante, vamos muy mal. Yo tengo los datos, o sea, no otros datos, tengo los datos sobre el cambio climático y sí vamos, la Agenda 2030 ya no, y ya pasamos el 1.5 grados, ya es un hecho. Entonces, pues por eso la preocupación y aquí con ustedes, ¿no? Muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias, Aida y José Antonio y Alejandro por las respuestas. Tenemos también otra pregunta de Ulises Rivera Pérez. Dice, yo creo que hasta ahora no ha habido evidencia de que exista talento para que el gobierno federal pueda movilizar el reto. No hay un solo caso de éxito en todos los temas, no hay recursos, presupuesto, talento humano, etcétera. Su punto de vista. Gracias por compartirlo, Ulises. Y Daniel Velázquez nos pregunta, dice, me gustaría que nos comentaran un poco sobre la transparencia relativa a los contratos que se llegan a dar en esquemas mixtos, tanto en los particulares que participan como posibles conflictos de interés. Por favor, Alejandro y José Antonio, si tienen algún comentario al respecto. Sí, Alejandro, ¿quieres empezar? Solo un par de reflexiones, no sé si alcance a responder como tal, pero lo primero de mi experiencia de trabajar de cerca con algunas autoridades federales y también regionales, yo creo que sí hay mucho de talento y capacidades eh, en, en puestos más técnicos, en algunas gerencias. Quizás el problema ha sido que se ha permitido que algunas instituciones terminen politizadas y más que una planificación ordenada, que es lo que ahora sí se intenta hacer, nos hemos encontrado con una, llamémosla, bajada de línea específica que no necesariamente era alineada con las intenciones o los estudios que realizaban todos los equipos de los funcionarios, me hablo, ¿no? Entonces, eso como primera reflexión al comentario de Ulises. Después, el tema de transparencia, no me animaría a entrar mucho en detalle, pero sí hay en los reglamentos menciones específicas a mecanismos de transparencia, no en particular a esquemas mixtos. De esquemas mixtos sí falta mucho y hay dudas, como comentábamos durante la presentación, de los inversores, de quién podría entrar a compartir el governance con CFE, pero sí hay para el mercado una vigilancia de mercado más robusta y para la disponibilidad de datos una transparencia prevista mayor
a la que veníamos teniendo. Gracias, Alejandro. José Antonio, si no tienes más que agregar, pasamos a otra pregunta o gustas comentar algo. No, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta porque ya vi varias y Sí, creo que con lo que dijo Alejandro es suficiente. perfecto. La siguiente de nuestro amigo Pepe Castillo de Brío pregunta, ¿qué nos pueden decir del sistema de comercio de emisiones que entiende entrará en vigor en abril de 2026 y cómo puede afectar los costos del mercado? Me animo de nuevo rapidito. Las bases estaban previstas para el año pasado, después para este y ahora volvemos a hablar del próximo, ¿no? La particularidad que tiene el sistema de comercio de emisiones es que está pensado como un sistema único para todos los sectores y el sector eléctrico es muy particular. O sea, incorporar un factor de reducción de emisiones que aplique a todos para una industria donde naturalmente debiera desplazarse una unidad a otra por temas de tecnología, es complejo. Entonces, yo diría, no hay suficiente claridad en cuanto al impacto que puede tener para los generadores, mucho menos hay certezas porque hoy no está previsto que esos costos se puedan trasladar al mercado como parte de los costos variables a declarar para el despacho. Entonces, incógnita, nomás la reflexión. Sí, totalmente de acuerdo. Jorge, ¿quieres pasar al tema del MVP, que creo que es la siguiente pregunta? Claro, sí, y yo creo que ya también a ver, no, si siguen llegando preguntas. Como quiera, si no alcanzamos para las 10, les vamos a compartir la presentación a los que nos acompañaron y los correos de los expertos para que los puedan contactar directamente. Entonces, la siguiente pregunta, dicho eso, la siguiente es, ¿cuáles son los principales cambios que ustedes ven que pueden ocurrir en el MVP, en el mercado de balance de potencia? Si quieres, ahí me la echo yo al principio y te dejo, Alejandro, a ti complementar, pero ahorita se ve, hay una incógnita, yo creo, grande en cuanto a cómo se puede modificar el MVP. Sabemos que que lo quieren modificar porque al final el suministro básico carga con mucho de ese peso del costo de potencia y la potencia se está yendo hacia arriba. El intento que trataron de hacer fue, vamos a separar las zonas de potencia porque se quedaron, o sea, este tema ya es un poquito más técnico, pero básicamente la idea que tienen ahorita las reglas de potencia es voy a dividir el sistema en tres pedazos y uno es Baja California, otro es Baja California Sur y el otro es el cuerpo continental de México, el denominado SIN. Y de ahí voy a definir quién da potencia y quién paga potencia en cada uno de esos tres pedazos, ¿no? Que se llaman zonas de potencia. Bueno, lo que se quería hacer es, a ver, el mercado está hecho para dar, pues incentivos, señales de mercado para que se puedan instalar centrales eléctricas en zonas determinadas, ¿no? Y pues esas tres divisiones de las zonas de potencia no ayudan de mucho, en especial en el SIN. Entonces, vamos a dividirlo. Ahora, el problema de eso es que hay contratos a largo plazo, que hay planeación, que no puedes llegar y cambiar de la nada, quién acredita en qué zona de potencia, ¿no? Entonces, digo, a ver, lo que sabemos es que van a tratar de hacer algo que controle más los precios, ¿no? Porque, o sea, cada vez están yendo más para arriba. Empezamos en 400,000 pesos y ahorita están en 5 millones, por megawatt año. Entonces, eso es algo complejo. Y entre menos potencia, entre más demanda, ya que estamos creciendo al 3,5 la media anual, y que no haya capacidad, pues se va a ir incrementando más, ¿no? Y eso, aunque CFE también del lado de generación puede tomar mucha parte de esta potencia, pues lo cierto es que también tienen de suministro básico, ¿no? No sé, Alejandro, ahí si tengas algún comentario. No, pasamos a la siguiente tratando de ver si podemos contestar un par más. Creo que tus comentarios coincido. Em, la siguiente es sobre si hay un calendario para estas nuevas, justo las que estamos proyectando.
La verdad que esto lo armamos más en el sentido de lo que vemos que se requiere y no en cuanto a tener información sobre lo que sí están trabajando, ¿no? Siempre hay comentarios, es difícil tener un cronograma de parte del gobierno en cuanto a qué sí van a publicar y cuándo, con lo cual cronograma no hay. Lo que sí vemos es que esto tiene que estar no más allá de este próximo año, idealmente primer semestre, para poder dar certeza y poder implementar lo que ellos mismos ya regularon, ¿no? Sí, digo, yo lo único que agregaría ahí es que se están moviendo relativamente rápido, ¿no? En este último semestre hemos tenido muchos movimientos, reglamentos, disposiciones administrativas, llevamos cuatro o cinco. No sé si al final del año vayan a sacar más. El estilo que ha tenido la administración es que sea fin de semana, fin de año, puente o lo que sea, sacan regulación, entonces, este yo creo que sí se van a ir rápido. Yo creo que uno de los temas predominantes es este tema del MVP. De la generación distribuida no lo sabemos, llevan 4 o 3 años, ya no me acuerdo. Esas DACs en la CONAMER están muy feas, para serles honesto, con estos temas también en donde les daban el precio de subastas a los excedentes de la generación distribuida. Esperemos que no pase así, pero el autoconsumo viene igual, entonces no sabemos si vayan a retomar ese proceso pronto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues siendo las 10 de la mañana, no sé si tengan algún comentario adicional antes de dar un mensaje de qué sigue con los demás webinars, José Antonio y Alejandro. Sí, si les parece bien, como decías, Jorge, les dejamos nuestros correos para ya no agotar el tiempo de los demás y que se pueda seguir el programa. No sé, Alejandro, tú. Sí, coincido de todas maneras. Creo que está bueno que contestemos como clúster las preguntas. Muchas no son específicamente para nosotros y quizás son más para discusión. Puede que algunas respuestas incluso vengan en lo que va a comentar Jorge, que es lo que se viene en el clúster, ¿no? Y no en lo de hoy. Exactamente, justo va por ahí. De estas últimas preguntas, como podemos ver, hay comentarios sobre muchos enfocados en intermitencia, generación de energías limpias, en generación distribuida, que tiene que ver con inyección a la red, también incluye generación limpia. Y un último comentario de parte de nuestro amigo Jaime Saldaña sobre que no es suficiente con los cambios regulatorios, mucho mejor que los últimos 6 años. Estamos mucho mejor que los últimos 6 años, en donde estaba todo paralizado y sin claridad, pero al final ya el gobierno se da cuenta que no puede solo y esperaría que si lo que se pretende hacer no funciona, se hagan ajustes para ir mejorando, correcto. Justo, y con eso voy a lo siguiente. Dentro de estos webinars que vamos a tener, va a haber uno de transición energética, va a haber, obviamente, de petrolíferos, de comercialización y expendio de petrolíferos, luego va a haber una comercialización de gas natural, etcétera. Entonces, van a ver que en la agenda se van a tratar de abordar la mayoría de los temas, y si no, como ya había dicho José Antonio y Alejandro desde el inicio, seguramente, creo que lo dijo Alejandro, seguramente van a salir reglas, por ejemplo, estas nuevas de autoconsumo, que se publicaron ayer en CONAMER, pero aún no están vigentes, pero como hay una exención del MIR, van a estar publicadas pronto, y probablemente, así como lo estamos viendo, armaremos webinars particulares. Entonces, aquí cuentan con nosotros, con el clúster, el comité de marco jurídico, ya viene mucha actividad, y vamos a tratar de conseguir que nos acompañen y nos apoyen expertos de calidad, tal como Alejandro y José Antonio. Dicho eso, muchísimas gracias, Alejandro y José Antonio. Muy valiosa la información que nos compartieron, y también muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron. Llegamos a más de 88. Gracias por el interés y muchas gracias, ingeniero Cadena. No sé si tenga algún último comentario para cerrar, sino para ya despedir a todos. Yo creo que el único comentario, que si esta fuera una película de misterio, no se vayan porque falta mucho por ver. Yo creo que todavía la letra pequeña, la certeza
todavía está un poquito en el aire. Ojalá y realmente los tiempos los vayan resolviendo, porque esto es muy importante para las inversiones. Gracias, ingeniero. Pues bueno, gracias a todos, que tengan un excelente día y seguimos en contacto. Les vamos a mandar un correo con la programación de los webinars para que vayan agendando quien tenga interés en participar en ellos. Lo máximo ese señor. Y les compartiremos esta información. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Buen día.